5 se estabiliza. Sin embargo, también hay pacientes que permanecen con corticoides a dosis relativamente alta, y en ese caso lo que hacemos nosotros es les damos análogos, que es el Deflazacort, que es el que tenemos, que cumple las mismas funciones pero con menores efectos colaterales. El problema de los corticoides son los efectos colaterales, desde los evidentes, que es el uso y la ISO, hasta en el caso de las mujeres con fracturas patológicas. Por eso que los corticoides no se usan durante mucho tiempo, no se pueden usar. Y los inmunos, los inmunos no son muchos los que contamos nosotros, pero existen muchos más inmunos. Cada día aparecen muchos más inmunos, en los cuales se está viendo su especificidad. Pero sin embargo, hay algunos que son considerados como los viejos, y los viejos tienen el mismo efecto, ¿ya? Obviamente con la diferencia de costos, ¿no? Porque el problema también es los costos. Todas las enfermedades de larga data tienen costos muy altos, entonces no necesariamente los sistemas de salud asumen esos costos, muchas veces solamente los pacientes, ¿ya? Entonces, el nefrótico, más que el nefrítico, es una alteración de la barrera, que tiene que ver con los podocitos, ¿no? Que son las células que envuelven. Incluso existen glomerulopatías que se llaman podocitopatías, porque única y exclusivamente atacan al podocito, ¿ya? Pero, en general, todas tienen que ver con los poros o las fenestraciones que son a nivel del endotelio. Son enfermedades que actúan sobre el endotelio y, como dice acá, impiden la filtración de células sanguíneas. Entonces, cuando los poros se alteran, se producen los cilindros. Entonces, ese es un indicativo que tengo daño glomerular cuando tengo cilindros. La lámina basal lo que tiene que impedir es la filtración de las proteínas. Entonces, si se altera mi lámina basal, mis proteínas de más peso molecular son las que se van a filtrar. Y finalmente, la membrana conglobulada son los espacios entre los podocitos que filtran proteínas pequeñas. Entonces, estos, cuando los tres están intactos, el endotelio, la lámina basal y la membrana, las hendiduras, no se produce pérdida. El síndrome nefrótico, como premisa, es proteinuria. Si no tienes proteinuria en cierto grado, no es síndrome nefrótico. Es proteinuria, sí, pero no llega a ser síndrome nefrótico. Entonces, para que hables de nefrótico, tienes que hablar de un valor. Entonces, dice, en este caso, dice, el daño de los glóbulos se produce con aumento de la permeabilidad en la membrana basal glomerular, lo que permite que las proteínas del plasma atraviesen la membrana y sean expulsadas, no sean vistas en la orina. Entonces, una pérdida masiva implica una hipolinemia, van juntas. No puede haber proteinuria sin hipolinemia, por simplemente pérdida, ¿no? Entonces, esta proteinuria es la que nos marca. Entonces, como ustedes ven lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Si ven acá, se puede alterar las hendiduras, ¿no es cierto? Que son los espacios. Entonces, si yo tengo un pedicel, tengo un hendidura y tengo un hueco acá, es decir, que por ahí se va a salir todo. ¿Qué pasa? Si mi membrana está alterada, también voy a tener pérdida. Y si mi endotelio se altera, también voy a tener pérdida. Entonces, hay enfermedades que son endoteliales, que destruyen el endotelio y producen proliferación. Entonces, la proliferación no es que esté bien, sino que la proliferación son como cúmulos. No es un endotelio laminar. El endotelio tiene que ser laminar, por un endotelio simple. Entonces, cuando este endotelio se vuelve estratificado o empieza a proliferar, aparece un hueco. Entonces, lo que nosotros vemos en la AP son justamente, bueno, lo que los patólogos ven son eso, proliferación. Y nos informa de proliferación endotelial. Obviamente esta es una electrónica. Si hiciéramos electrónicas a todos, sí veríamos un hueco. En las ópticas, o en la inmunohistoquímica, o en la inmunofluorescencia, no se ve eso, no se ven pérdidas. Entonces, y tiene que ver con la carga. Ustedes saben que las membranas son lipídicas,
¿no es cierto? Con una parte positiva y la parte negativa. Entonces, la albúmina tiene una carga negativa. Cuando tiene una carga negativa, es repelida por la membrana. Cuando se altera la carga, se produce también la pérdida. Entonces, la permeabilidad tiene que ver con la integridad, como he dicho, del deuterio, de la lámina, de las hendiduras y la carga. ¿Ya? Entonces, la carga, cuando se altera la carga, se produce también pérdida. Entonces, puede ser la alteración de cualquiera de las tres secciones, ¿no es cierto? Entonces, todos perdemos proteínas, no es anormal. Existen ciertas condiciones que hacen que perdamos un poco más de lo normal, pero esa pérdida, digamos, extra, si se mantiene en el tiempo, produce daño. Entonces, yo les he dicho que a los que hayan rotado la diabetes, lo que te produce, lo que te malogra tu riñón, son en primer término los AGEs, ¿no? Los productos avanzados de la oxidación, la glucosuria, pero eso a la larga lleva a destrucción fagocitaria y eso produce proteinuria. Y la proteinuria es un círculo vicioso, es un veneno. Por eso lo que nosotros damos, independientemente de la causa, damos antiproteinúricos. Y eso se ha ido. Primero, los antiproteinúricos solo se daban en diabéticos, con proteinuria. Después se dan en diabéticos, no importa que tengan o no tengan proteinuria. Después se daba en todas las patologías que producían proteinuria, por eso la vasculitis, el lupus ahora se está usando. Ya, o sea, antes no se usaba porque no era algo que estaba demostrado. No estaba demostrado su beneficio. Entonces, cuando tú das una droga, lo que tú quieres es reducir las complicaciones. Entonces, por ejemplo, en los síndromes nefróticos, nosotros primero tratamos las complicaciones, después buscamos la etiología. No es que dejas al paciente hasta encontrar la etiología. Porque como os digo, la etiología, al final el tratamiento es más o menos también similar. Eso van a ver ustedes en nefro. Como digo, hay más drogas ahora, pero no están disponibles. Ya no son de uso común. Porque las guías que existen en el mundo no los han aprobado. O sea, básicamente tienes ciclofosfamida, ciclosporina, rituximab, azatioprina, dentro de las guías. Sí, se nos dio otra, pero que hasta ahora no están incluidas en las guías. Si no están incluidas en las guías, no son de uso rutinario. Se pueden usar, pero en pacientes que son resistentes o que no responden. Entonces, cuando ustedes vean la parte de nefro, van a ver que hay córtico-dependientes, córtico-sensibles, córtico-resistentes. Entonces, en base a eso, también se juega, ¿no? Entonces, tienen dos pilares. Y como decimos, como dice, perdemos más o menos 150 miligramos. ¿Por qué se puede aumentar esa pérdida? Por ejercicio, por uso de aminoácidos. Eso se ve mucho en los que hacen gimnasio, los que toman proteínas para aumentar masa muscular. Ellos tienen proteínas. Ese exceso de aminoácidos en pacientes susceptibles, que al final tú no sabes si eres o no eres susceptible, puede producir daño renal en el tiempo. O sea, hay daño renal por uso de aminoácidos. Entonces se ve en deportistas, ¿no? Bueno, no son deportistas, realmente el deportista no usa aminoácidos, usa proteínas, pero no usa en esa cantidad. Entonces se ve en los fisiculturistas más que todo, ¿no? Entonces, nefrótico tiene que ver con 3.5 gramos día de proteína. Sí o sí. Si tiene 3.49 no es nefrótico. Tiene que ser mayor o igual a 3.5 gramos kilo día. Y tiene que ser obviamente albúmina. ¿Ya? Si tienes más pérdida en base a globulina, no es un síndrome nefrótico. Es lo que vimos con un proteinograma, ¿no? Es un proteinograma estándar, donde siempre la globulina está por encima. Cuando se altere ese pico y empiezan a aparecer globulinas, que se llaman gammapatías monoclonales, porque son específicamente de un tipo, una cadena, beta, kappa, etc., que son otra patología, pero que al final el tratamiento es más o menos lo mismo. No es mucho el tratamiento, pero sí tienes que saber cuándo usar. Además hay
neuropatías que son únicamente respondedoras de corticoides, no tienes que meterle inmunosupresores. Hay otras que sí, la mayoría sí, pero hay algunas cuantas, cuando vean, van a ver que son solo córtico sensible. Usan corticoides y punto. Lo que pasa es que todas estas tienen mucho tiempo de tratamiento. En promedio, las vasculitis, los lupus tienen 2 años más o menos de tratamiento. Incluso hay unas series donde indican que algunas deben llevarse a 4 años. Son 4 años de tratamiento de mantenimiento. Todas estas apatías tienen 2 fases: inducir y mantener. Entonces el tratamiento de inducción es el agresivo, que antes es corto, 6 meses en promedio, y el mantenimiento es, como les digo, pueden ir hasta los 4 años. ¿Ya? Y eso depende de las activaciones. Entonces cada patología tiene un marcador de activación. Sin embargo, el más común es la proteinuria, y también es el más fácil de hacer y el que menos costo genera. Entonces, las otras, las pruebas inmunológicas, son más caras. La sensibilidad y especificidad respecto a la proteinuria no son más altas. Entonces, la proteinuria es un muy buen marcador de daño, de reactivación, de recidiva o de falta de respuesta. Entonces, si tú a un paciente le das tratamiento y sigue con proteinuria, quiere decir que su respuesta no es la adecuada, ¿ya? Y por lo tanto tienes que buscar otra opción. Como les digo, cuando lean, es básicamente inviertes. No empiezas con uno como primera y el otro de segunda droga es segunda elección. Si no responden, inviertes. El segundo es por el primero y el primero es por el segundo. Pero no hay mucha variación respecto a eso, ¿ya? Es más o menos lo mismo. Entonces, el síndrome nefrótico es una mezcla de algunos patrones. El más importante es decir, proteinuria. Ya eso es lo primero. Y la proteinuria va, como decía, con hipoalbuminemia. ¿Ya? Entonces, la proteinuria asintomática va hasta 1.5 gramos. Entonces, cuando tú tienes síndrome nefrótico, sí tienes síntomas, sí tienes edema. Y al final, el edema es el síntoma más característico. Entonces, dependiendo de la proteinuria, el edema puede ser localizado o puede llegar a anasarca. Los pacientes sin anasarca son los pacientes que tienen agua en todo sitio. Tienen pericarditis, tienen ascitis, tienen derrame pleural, tienen edema de miembros inferiores. Entonces ellos son los más aparatosos. Y entre los aparatosos existe una glomerulopatía que se llama la membranosa, que es la que es más escandalosa. Creo que con los que hemos rotado se han visto membranosas, creo. Aunque no, antes de ustedes, no, ustedes han sido la época de las vasculitis. Ha sido la epidemia de vasculitis, ha sido en el último mes hemos tenido pura vasculitis. No hemos tenido lupus, hemos tenido vasculitis en cantidades industriales. Y siempre hemos tenido. Parece mentira que estas enfermedades aparecen por pico. No tenemos nuestros meses de lupus, nuestros meses de vasculitis, de membranosas. El problema del nefrótico, de la proteinuria, cuando es masiva, obviamente si tú estás en un estado de anasarca, primero tienes problemas respiratorios, porque tienes agua en los pulmones. Segundo, tienes problemas de coagulación. Obviamente tienes problemas de desnutrición. Entonces, la desnutrición es un factor que produce inmunosupresión. Y la inmunosupresión produce, entre todas esas cosas, infección. Pacientes con proteinurias masivas, que hacen glomerulopatías membranosas, por ejemplo, tienen tendencia a procesos infecciosos. Ahora, la proteinuria va con trastornos de la coagulación. Entonces, esos pacientes tienen problemas de trombosis. Desde las trombosis de miembros inferiores hasta las trombosis y los tromboembolismos pulmonares. Los pacientes muchas veces acaban intubados por TEPS. Por eso es que dentro del síndrome nefrótico se trata también se da anticoagulación, ¿ya? Pero es no porque les falte, sino porque ese es un procoagulante. La albuminemia, la hipoalbuminemia es un procoagulante, ¿ya?
Entonces, ¿qué tiene? Proteinina de 3.5, como les dije, fosfolinemia y obviamente los edemas que pueden llegar hasta una anasarca. Pero dentro de eso, el nefrótico, cuando progresa en el tiempo, puede ir con hematuria. En algún momento no es lo más común, pero pueden tener hematuria. Obviamente no está marcada como la del nefrítico, porque el nefrítico sí es una característica tener hematuria. El nefrótico generalmente no tiene hematuria y menos al principio. En la evolución sí, porque al final esa glomerulopatía, como les decía, primero va a coger el glomero, después se va a ir al tubo, después se va a ir al endotelo y va a hacer el intersticio, finalmente va a coger todo. Inicialmente no tiene. ¿Ya? Y el deterioro de la función renal generalmente tampoco es el síndrome nefrótico. O sea, ellos no debutan con deterioro. Los nefríticos sí debutan con deterioro. Pero si tienes algo que debuta, o es una forma rápidamente progresiva, o es otra cosa. Pero el deterioro de la función renal no es la norma. No puede tener anasarca y tiene función renal conservada. ¿Cómo ves función renal conservada? Con creatinina y con muerte. Tiene una creatinina dentro de parámetros normales, eso se llama función renal conservada. Y eso en términos fisiopatológicos, ¿qué implica? El paciente está en un proceso inflamatorio. Entonces, todo lo que es inflamación es tratable. Cuando se vuelve fibrótico ya no es tratable. Entonces, la idea es que cuando cojas a estos pacientes, por eso es que se les da pulso. Todas estas enfermedades usan pulso. Ninguna no usa pulso. Ahora, el asunto es que si tú usas pulsos, tienes que asegurarte, ustedes han visto los que han rotado, que hablamos de desfocalización, ¿no es cierto? Entonces, la primera parte es desfocalizar. ¿Y qué implica desfocalizar? Implica que el paciente debemos evitarle posibles focos infecciosos. Lo más común, urinario, dientes, es muy común, ustedes son de los pacientes que los revisan el dentista y le encuentra 6, 7, 8 curaciones, 2 extracciones, etcétera, etcétera. Entonces, la parte dental es bastante común. ¿Por qué? Porque en general, ustedes saben que al dentista no vamos, ¿no es cierto? Porque no está dentro de nuestro disco duro ir al dentista. Vamos cuando nos duele. Lo que no debería ser porque la cavidad oral es una fuente de infección. ¿Ya? O sea, por eso que hay personas que por un absceso dental se mueren. Porque saben que la cara se comunica con el cerebro y con el corazón. Por ejemplo, por un absceso hacen una mediastinitis. Por la mediastinitis se mueren, no se mueren por el absceso, se mueren por una mediastinitis. Entonces, es muy común eso. Las sinusitis también son comunes, pero menos. Y la parte urinaria. Entonces, nosotros pedimos, cuando desfocalizamos, examen de orina cognitivo, pedimos senos, pedimos evaluación odontológica y en el caso de las mujeres se pide evaluación ginecológica. ¿Ya? Ahora, digamos, si tú, por ejemplo, una mujer que tiene candidiasis, que no es, ya saben, no es una ETS, ¿no? La candidiasis es una enfermedad relativamente común en las mujeres, no se van a morir de candidiasis, pero sí puede exacerbarse su cándida y pueden tener complicaciones por la cándida. No se van a morir de candidiasis porque no es pulmonar, ¿no? Es ginecológico, es genital, pero sí pues le va a producir complicaciones, ¿no? Puede ser masiva y puede obligarnos a suspender. Siempre antes de darles todo lo que les damos, tenemos que asegurarnos que no tengan foco infeccioso. Esa es la primera parte. Entonces, los nefróticos, como todas las enfermedades, pueden ser por primarias o secundarias. ¿Qué quiere decir primaria? Es algo que es del propio paciente. En otras palabras, es, digamos, tu propia idiosincrasia, es tu enfermedad. Y el secundario tiene que ver con una enfermedad sistémica. Entonces, por eso cuando los que rotan, van a ver que cuando nosotros tenemos una proteinuria, una hematuria o un nefrótico sin causa, se les pide virales a todos, se les pide inmunológico, se les pide tumorales, ¿ya? Obviamente depende de la edad y depende del sexo, ¿no? No es que vas a agarrar y vas a barrer con todo, pero dependiendo de la edad tienes que pedir los tumorales cuando no sabes cuál es la causa.
Entonces, las primarias, la más común es la IgA, ya es la más común de todas. Tienes la cambios mínimos, que generalmente es secundaria a infecciones o de personas más jóvenes, que en teoría no te debe dejar secuela. La focal y segmentaria, que es relativamente común, será la segunda, y la membranosa, que es la escandalosa. O sea, los que hacen membranosa son los pacientes que vienen como sapitos, porque tienen 12, 14, 15, 20 gramos de proteína. Entonces, calcula que lo mínimo, lo normal es 150 miligramos, y tienes 20 gramos, tienes casi 1000 veces el valor, ¿no? Entonces, son los pacientes que vienen totalmente hinchados. Ahora, se supone que estos pacientes no deberían venir tan avanzados porque es una cosa escandalosa, ¿no? Pero lamentablemente, pareciera mentira, pero los que hacen membranosa son generalmente asociados a condiciones socioeconómicas más bajas. Por lo tanto, hacen que su enfermedad sea más larga. ¿Por qué? Porque no se trata, simplemente la dejan, y cuando ya están muy complicados, acaban yendo al hospital. Y pasa lo que les he dicho, ¿no es cierto? Las personas cuando tienen edema, todo edema tienes que investigar. O sea, los edemas no se pueden dejar. Y lamentablemente lo que hacen los pacientes es que acaban y van a la farmacia. Y les dan puro sonido. Les funden el edema, pero les funden 2, 3 meses y otra vez y estamos en ese ciclo. Y es algo común, es algo que se ve rutinariamente. Así, más en los membranosos. Entonces, cuando nosotros le hacemos los estudios, esto es una óptica, ¿no? Este es inmunohistoquímica y esta es electrónica. Lo ideal es que todo paciente pase por los 4 estudios. Lamentablemente son muy caros. La óptica la hacemos acá, pero no hacemos inmunohistoquímica, mucho menos la electrónica. Entonces, para que ustedes tengan una idea, un estudio con inmunofluorescencia más o menos cuesta como 1000 soles, un poco más, poco menos. Y si le pones electrónica, estás hablando de 2000 soles más o menos. Entonces, en teoría son 3000 soles. ¿Ya? Que no es nivel seguro, no los cubrimos, no tenemos, llevaríamos mucho tiempo. Y en MISA ni siquiera así. Y en Lorena, entonces ustedes rotan en Lorena, no, ¿o sí? No rotan, ¿no? En clínica van a rotar. Van a ver que la patología que tienen ellos probablemente sea similar a la nuestra, pero ellos no tienen los medios, no tienen todo lo que nosotros tenemos. Los pacientes en general en el seguro se considera que tienen una mejor condición económica, ¿no? Algo mejor. Entonces pueden, para muchos no pueden, no puedo, y lamentablemente se queda solo en la parte de microscopía óptica, que te da una idea, sí, le puedes dar un tratamiento, sí, pero no puedes ver su respuesta. Aparte que hay muchas glomerulopatías que migran, que cambian. Yo les explicaba a los chicos que han rotado que cuando nosotros recibimos estudios anatomopatológicos, no recibimos diagnóstico. O sea, no nos dan un diagnóstico, nos dan un patrón que se asemeja a tal patrón y nosotros buscamos o primaria o secundaria. Una membranosa, para saber si es primaria, les pides el clado CER. Si tiene eso positivo es primario, si tiene eso negativo es secundario. Entonces es difícil buscar todo lo secundario. Y hay enfermedades que se llaman overlap, que son superpuestas, que tienen de lupus, que tienen de AR, que tienen vasculitis, entonces se llaman las overlap, que son más difíciles de diagnosticar y también tienen peor pronóstico, ¿no? Porque ustedes van a ver cuando hagan anato, pues cuando hagan neuro, que hay diferentes marcadores, diferentes drogas que actúan en diferentes niveles. Entonces, el lupus, por ejemplo, es una que coge todo, eso se llama multitarsia, múltiples blancos, por lo tanto el tratamiento es multitarsia, pero también tiene complicación. En lupus usan 2, 3 inmunosupresores, en otros se usa uno generalmente. Entonces hemos visto, miren la variedad, y si ustedes ven las enfermedades que dan vasculitis, neuropatía, son más o menos las mismas. Tienes, por ejemplo, las más comunes, el lupus es la mamá de todos,
¿ya? Lupus puede esperar cualquier patrón, cualquier cosa. Es como los pacientes que vienen en Puerto Maldonado. Puede pasar lo que sea, puedes encontrar cualquier cosa rara. No sé qué será la sed, el descuido, pero encuentras de todo. Las vasculitis también van ahí. No son tan comunes, pero van. Después, la R, aunque no parezca, sí es común. Por eso es que nosotros no pedimos factor reumatoideo quali, sino quanti. Hay que dosar. El quali es muy inespecífico. La diabetes también, es lo que les decía cuando han rotado, que la nefropatía diabética tiene un patrón estándar, más o menos parecido, ¿no? El tiempo, la clínica, el paciente. Ustedes, los que han rotado, se han visto los pacientes. Entonces, decía, es lo mismo. Ustedes veían, tenían características epidemiológicas similares, ¿no? Eran pacientes de mucho tiempo, obesos, con malos controles, que tenían antecedentes de pie diabético, amputaciones, cegueras, todos más o menos bajo el mismo patrón. ¿Ya? Porque para que tú llegues a hacer una nefropatía por diabetes, algo más tienes. O es, como les digo, el patrón típico del tiempo, el descuido, o algo más. Entonces, cuando tienes un paciente que hace algo fuera del patrón, tienes que buscarle otra causa. Les decía, ¿no? Un diabético, creo que tuvimos un diabético de 7 años, 8 años, no cuadraba, ¿no? O sea, no iba con la típica. Por eso es que ustedes tienen que saber la historia natural, más o menos cómo se desenvuelve normalmente. Como decía, bajo ciertos parámetros, ¿no? Parámetros que pueden cambiar. La diabetes es una enfermedad que de por sí no es que la diabetes sea una reumatopatia, la diabetes te enmascara. Pues muchas veces piensan, este es diabético, pues tienes una nefropatía y lo dejas. Y te das cuenta al final que tiene otra cosa más. Entonces, ¿qué es otra cosa más? Por ejemplo, si es una vasculitis, ese paciente puede morirse, pero por una hemorragia alveolar. No se va a morir por una nefropatía diabética, se puede morir por una hemorragia alveolar. Siempre nosotros tratamos de llegar a la causa. Muchas veces no se puede llegar, pero en lo posible se trata de llegar a la causa, porque tú vas a tratar las complicaciones o la patología de la enfermedad. Si bien es cierto, por ejemplo, tenemos una chica que tiene, ¿cuántos tiene esa chica? Tiene 30 y tantos años, de hecho está en falla renal 5, que acabó haciendo vasculitis. ¿Ya? Pero en algún momento ha hecho hiperglicemia. Entonces le dije, no, eso es por hiperglicemia, no es por hiperglicemia. Después tienes alfa-1 antitripsina, por ejemplo, es común en los Ralitz tiene una deficiencia hormonal, ¿ya? Es para una deficiencia enzimática. La amiloidosis es común, ¿ya? Es básicamente secundaria. ¿Por qué es común? Por la T. Hace el T. Bueno, las anemias no son muy comunes. Enfermedades, bueno, a la cabeza, ¿quién tienes? Tienes las hepatitis, ¿no? La B y la C son las que más son. Y en algunos casos los torchos. Y en medicamentos, el que más produce, pero son básicamente agudos, son los contrastes y los AINE. Entonces, los contrastes, lo que yo les decía, ¿no? O sea, tú no puedes abusar de los exámenes auxiliares. Las tomos tienen una razón, tienen un sentido. Entonces, no es cosa que irradies por irradiar a todo el mundo. Mucho menos que metas el contraste tiene complicación, desde falla renal aguda hasta neuropatía. ¿Son comunes? No. ¿De qué dependen? De la idiosincrasia. Porque que tú hagas alergia a un medicamento no depende, bueno, generalmente no depende de la dosis, ¿no es cierto? Algo que te intoxicas, comes más de la cuenta. Pero la idiosincrasia, las alergias, en este caso, el contraste es por idiosincrasia. Ahora, el captopril, ya saben que produce falla renal aguda. Rifampicina se ve también en los pacientes con TB. La warfarina, dejante te da otras complicaciones, te da hemorragias más que neuropatía. ¿Qué más? Las hipertensiones, yo les he dicho que cuando nosotros hablamos de causa, cuando nos dicen ¿por qué su riñón se malogra? Te dicen que es por presión alta, y yo les he dicho que la presión alta es una consecuencia, rara vez es una causa. Entonces,
para que tú hables de nefropatía o neuropatía por hipertensión es descarte. Supone que has barrido todo, no has encontrado nada y le has hecho una biopsia y no encuentras nada, podrías decir que es secundaria cheteada, pero primaria no es, y es de gente joven. Un viejito de 80 años nunca va a ser una falla renal por hipertensión. Por eso se llama hipertensión primaria esencial. En teoría no te va a producir un daño renal terminal, pero la secundaria sí, la secundaria maligna, tiene una causa. Lo más común es lo que dice acá, ¿no? Hipertensión renovascular, ya que significa que tienes una estenosis de las arterias renales. Generalmente son congénitas o una obstrucción. Son pacientes que hacen hipertensiones jóvenes, 25 o 30 años. Llegan a los 40 y no tienen riñón. Porque pasa lo mismo que pasa con los crónicos. Entonces, con los chicos de esta mañana hemos visto el señor de la UPO, ¿no es cierto? Entonces, la UPO es neuropatía obstructiva. Causa más común, próstata. Pero ese señor tenía 7 de creatinina. ¿Ya? Pero tú lo veías, el señor conversaba, hablaba. Si tiene 7, quiere decir que eso es crónico. Porque si es agudo con 7, empiezas a votar por castigo. No votan por castigo. Votarían por Asensio por el Chao, por cualquier soldado. Esa es la causa. Entonces, cuando es agudo, te descompensas rápido. Cuando es crónico, vas como que tu cuerpo se va adaptando. O sea, vives intoxicado, en otras palabras. Entonces, tu clínica es diferente. ¿Ya? Entonces, ven que es un montón. Obviamente los medicamentos es fácil porque si no tomo warfarina, no tomo probenecid, no tomo rifampicina, no es psiquiátrico, no tomo sal de oro, no tomo litio. Los AINES, como les digo, tienen que tener algo más. La preeclampsia, eso sí, por ejemplo, nosotros a los pacientes preeclámpticos tienen que seguir, ¿no? La parte de nosotros es seguir, porque la preeclampsia también predispone. Hay pacientes gestantes que hacen preeclampsia y pasados los años hacen falla renal y vienen ya para dializarse. Cuando tú les preguntas es preeclampsia y lamentablemente les dices, ¿y lo han seguido después, después de su preeclampsia? No. Entonces, la preeclampsia implica seguimiento, es igual que la falla renal aguda, implica seguimiento porque podrían estar haciendo una complicación y esa, por ejemplo, preeclampsia tiene que ver con presión. Son pacientes que han quedado hipertensos y muchas veces o no les han explicado o el paciente no entiende. Muchas veces tú les explicas y no entienden. Entonces han recibido su medicación por un mes, 2 meses y han pensado que todo acababa ahí y se han desaparecido y nadie les ha explicado que requieren un control. Una preeclámptica, por ejemplo, normalmente debería tener 2 años de control. Ya para saber que esa preeclampsia no ha dejado secuela. Pero no sucede. Cuando pasa eso, un mes, 2 meses, se desaparecen, pues obviamente están más preocupados en cuidar a sus hijos, y cuando llegan, después de 4 o 5 años, ya no tienen riñón, y ahí no van a pasar. Solamente son para dializar. Esto es para que ustedes vean, como les decía, ¿no? Ustedes aprenden diabetes, van a tener trabajo, van a tener consulta. Porque ahora la diabetes afecta a todo. ¿Ya? Antes, hace unos 15 años, esto iba primero y la diabetes iba al final. Y ahí esto se ha invertido, por eso es que la diabetes se llama es una pandemia metabólica, ¿no? Porque cada vez hay más diabéticos, creo que estamos como en 300 millones, y de esos un alto porcentaje acaba siendo renal terminal. Y ese alto porcentaje genera gastos muy altos. Ya les he comentado cuánto cuesta uno de los nuestros, cuesta como 6.000 soles mensuales. Es un montón de plata. Y si consideras, ustedes saquen su cuenta anual. En Cusco tenemos más o menos 300 que reciben diálisis de nosotros. El MINSA debe estar por ahí más o menos 300. Si consideras a Bancay, porque Bancay ya tiene diálisis, miras en unos 70. Entonces, en la región, fácil tienes 1.000 pacientes recibiendo diálisis. Entonces, en erario, en cuentas, son 10.000 mensuales y te cuesta 6.000 cada uno, son 600.000. Una burrada de plata. Y con 600.000 podría hacer maravillas en la parte preventiva.
decir, lamentablemente, los brillantes que dirigen bueno, en nuestro caso en el seguro se llama JETSI, el que ve tecnología y medicamentos. No hacen economía hospitalaria, porque esa es otra cosa. Entonces, si hicieran eso, probablemente se invertiría. Esto, obviamente, nosotros no tiene que ver con nosotros, ¿no es cierto? No tiene que ver con dieta, no tiene que ver con comida, es propio de cada persona. La vasculitis, tú has nacido con tu vasculitis, tú has nacido con tu lupus, son cosas que no podemos evitar. Se pueden reducir algunos riesgos, sí, pero la diabetes y la hipertensión necesitas lo típico, ¿no? Lo que van a ir como paporreto, porque para mí es paporreto. O sea, cambios de vida saludable, ejercicio. Está bien, o sea, sí es lo que se debe hacer, es lo que deberíamos hacer todo. Pero eso implicaría otras cosas. Pues implica, por ejemplo, si tú quieres hábitos saludables, ¿qué tendrías que tener? Gente con buenos ingresos. ¿Para que no se llenen de carbohidratos? O sea, a ustedes mismos, ¿no? A ustedes cuando almuerzan en la universidad, ¿qué les dan? Un montón de harina. ¿Sí o no? Y así de carne, así como para decir, bueno, acá hay carne. Y ensalada, bueno, y eso. Entonces, pero eso es ustedes por una cuestión laboral, una emergencia, digamos. Lamentablemente hay personas que toda su vida es eso, ¿no? Su alimentación es eso. Actividad física. Y aquí implica gimnasio. ¿Qué significa? Dinero. ¿Todo el mundo tiene dinero? No. ¿Qué significa tiempo? Las personas trabajan en 2, 3 sitios. Entonces, ¿tienes tiempo para hacer ejercicio? No tienes tiempo. ¿Tienes ambientes o zonas donde puedes hacer ejercicio gratis? En el Cusco, apenas las calles, ¿no es cierto? La vía expresa donde puedes correr, pero no tienes más. Entonces, eso de vida saludable implica muchas cosas. Yo digo, por ejemplo, partiendo las comisarías, todos los países gorditos, ¿no es cierto? Chanchitos. Dime en una comisaría que haya un gimnasio. En un sitio donde tú puedas hacer, por ejemplo, en los seguros hace muchos años había gimnasio. A no sé quién se le ocurrió la brillante idea de desmantelar. Entonces, eso, por ejemplo, debería ser. O sea, si tú quieres hacer prevención, es decir, bueno, ¿saben qué, señores? Tienen el gimnasio y ustedes me van a hacer gimnasio. ¿No? Ustedes van a ir a picar su tarjeta a 7 de la mañana y van a hacer de 7 a 7 y media. Si no hacen, es falta. Eso sería. Eso es lo que tendríamos que hacer si quieren tener vida saludable. ¿No? Y obviamente la chatarra, que como les digo, es mucho más barato comprarte una hamburguesa que comprarte una ensalada. Aparte de que la hamburguesa te llena y la ensalada necesitas tu plato. ¿No? Entonces, eso tiene que ver con prevención, ¿ya? Porque lamentablemente no se puede hacer nada por todas esas cosas, ¿no? Es limitante por el tiempo, por el precio. Entonces, las neuropatías estas son las más comunes. Entonces, como dije, cambios mínimos es la más benigna. Sin embargo, la cambios mínimos predispone. Así que, como yo les decía a los chicos que han rotado, que la lesión renal aguda, independientemente del grado, te predispone a falla renal crónica en el tiempo si tienes la tendencia. O sea, si eres diabético y has hecho lesión renal aguda, tus probabilidades de aumentar son más altas. Entonces, a cambios mínimos, ya he visto que hace eso, predispone. Como dicen, 80% en los niños, básicamente, o sea, infecciones, ¿no? Antiinflamatorios, linfomas. ¿Las infecciones respiratorias son controlables? Sí. ¿Ahora hay menos? Sí. Porque ya no hay tanto como antes. Entonces, ¿qué produce? Linfocina, que tienen afinidad a las células terminales y producen fusión, una fusión de podocitos. De hecho, cuando se altera esa barrera, se produce la proteína. Entonces, tiene que ver con la integridad de las tres. Manifestaciones nefrótico es lo más común, con todo lo que tiene el nefrótico. Hipolinemia, dislipidemia y edema. Y el microscopio óptico es normal, por eso se llama de cambios mínimos. No vas a encontrar nada. Comparada, por ejemplo, con la focal segmentaria, donde hay engrosamiento de las asas capilares, hialinosis, fibrosis. Entonces, por eso es que es importante la anatomopatología. La edad te da una idea, ¿ya? Pero, o sea, no vas a decir que un viejito de 70 años tiene un cambio mínimo. Puede tener, no es que no tenga, pero el porcentaje es mínimo, es lo mínimo, es lo último que vas a sospechar.
como en un niñito de 10 años no vas a pensar que es una focal segmentaria, ¿no? Por la edad. Entonces la membranosa, como decía, es la causa más común en adultos. La postinfecciosa es beta hemolítico, estreptococo beta, que es básicamente también de niños, por lesiones respiratorias o cutáneas. Ahora ya no se ve mucho. O sea, antes sí se veía más. En el NISA tiene más de eso. Nosotros no tenemos mucho. Claro, nosotros no tenemos mucho de eso. ¿Qué más? Todos tienen inmunocomplejos, pero depende de dónde, ¿no? Epiteliales, glomerulares. Y si existen estos patrones. Entonces, esto ya ustedes lo van a ver básicamente cuando hagan clínica. Y lo que nos interesa es esto, ¿no? Por ejemplo, esto. Vamos a ver un cuadro donde, dependiendo de la enfermedad, tienen ciertas alteraciones. ¿Ya? Entonces, hay consumo de complemento, hay nefrótico, nefrítico, y eso te ayuda. Por eso digo, solamente por edad, tú puedes poner chiquito, cambios mínimos generalmente. Membranosa masiva, perdón, edema masivo en la zanca, generalmente membranosa. Focal y segmentaria en personas entre 40, 30, 40, y que es rápido. El problema de la focal y segmentaria es que rápido se puede llevar tu riñón. En 3 meses te puedes quedar sin riñón, más o menos. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Ahí está, por ejemplo, la postinfecciosa que te da nefrítico más que nefrótico. Los nefróticos son cambios mínimos, la membranosa, la focal, la postinfecciosa, nefrítico casi siempre porque hacen hematuria, hacen hipertensión y hacen falla renal. Y la IgA que es mixta, es mezcla de ambas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque hacen hematurias recidivantes. Esa es la diferencia con los, con la IgA. Entonces, el síndrome nefrótico, como les dije, ¿qué tiene? Proteinuria, acá está como que invertido, ¿no? El edema es consecuencia de proteinuria, no, sería al revés. La proteinuria produce hipolipidemia, produce edema y produce hipercolesterolemia. Todo paciente nefrótico tiene hipercolesterolemia, ¿ya? Y son altas. Normalmente un valor de colesterol debe ser más de 100, no más de 150, eso es lo estándar. Estos pacientes vienen con 400, 500. Un LDL debe ser estándar menos de 100. Ellos vienen con 300. Triglicéridos 400. Entonces, si encuentras eso, es que algo está pasando, ¿no? Y eso son, cuanto más alta sea la proteinuria, más marcadas son las dislipidemias. Y las dislipidemias, ¿qué te pueden producir? Lo que te dan los strokes y los infartos. Estos pacientes pueden hacer un problema neurológico. Podrían debutar con un DCD, por ejemplo. No hemorrágico, obviamente, sino isquémico, por la dislipidemia. Entonces, al final, ¿qué sucede? Cuando se lesiona el glomérulo, porque eso es lo que hace el nefrótico, como inicialmente es el glomérulo, después se va a barrer todo lo demás, pero inicialmente el glomérulo produce aumento de la permeabilidad, ¿no es cierto? Porque lo que hemos dicho, se pierden las uniones, el endotelio se altera, la membrana se altera. ¿Y qué pasa? Si yo tengo huecos por todo sitio, mi albúmina se vaya a caer, voy a tener proteinuria. Si tengo proteinuria, va a bajar mi presión oncótica, que es la que mantiene mi agua en su sitio. Y eso va a producir disminución del retorno, aumento de la reacción de sodio. El sodio va con el agua. Entonces los nefróticos aumentan su reacción de agua, perdón, de sodio. Entonces al aumentar su sodio, jalan agua. Y finalmente produce aumento del intersticio. Entonces, ¿qué quiere decir el nefrótico? El edema, que el agua está fuera de la célula. ¿Ustedes se acuerdan? Todo el agua debe estar dentro de nuestra célula. Lo que está afuera es el vascular, que no es más de 4 litros, que es lo estándar, y el intersticial, que es menos. Todo el agua debería estar adentro. ¿Ya? Entonces, en líneas generales, la lesión acaba teniendo aumento del líquido intersticial y acaba disminuyendo el agua intracelular. ¿Por qué? Por disminución de la presión oncótica. Entonces,
Lo más común, lo más escandaloso es esto, pues, ¿no? El edema. Por ejemplo, el edema prioritario es aquí, de los niños, los fósiles cosas. Los edemas que ven pueden hacer así o más escandalosos, que es lo más común. Ahora, cuanto más grande sea el edema, pues se supone que es más grave, ¿no? Entonces tienen que evaluarlos bien. Como les digo, lo que pasa es que los pacientes hacen edema, van a la farmacia, les dan furosemida, les funden el edema y se desaparecen 3, 4, 5, 6 meses. O hacen lo que sucede, ¿no? Ya, como han visto que la furosemida les sirve, se vuelven a hinchar, van a la farmacia a comprar su furo y están en ese círculo. Y cuando llegan, ya, pues, ya es cuando ya es escandalosa la cosa y ya no hay nada que hacer. Ahora, básicamente, ¿cómo han ido? O sea, todos los hospitales han hecho su biopsia. Entonces tienes la GEPS, que es la focal segmentaria, la membrana proliferativa, la membranosa, la cambios mínimos, etcétera, etcétera. Entonces, los porcentajes son más o menos iguales, no hay mucha diferencia. Comparadas, digamos, nosotros, en Rebagliati, que sería nuestro hospital sede, comparado con quién, por ejemplo, el Loaiza, que es el del MINSA, que tiene más. Entonces, los porcentajes no varían mucho, ¿ya? O sea, en el Perú, más o menos es todo lo mismo. Seguro que si hacemos, a ver, nuestra estadística rápida acá, nosotros tenemos, a ver, estamos repartidos por ahí. Las GEPS eran un 20%, las menores irán, más o menos son iguales. No hay mucha diferencia, estamos acá, ¿no? Donde sí se ve bastante diferencia. Ahora, bueno, esta estadística sí no sé por qué es tanta diferencia, pero es el único, ¿no? Miren, Alfonso Loaiza, con Rebagliati, con Minara, van más o menos por lo mismo. En Lima, ¿quiénes son los hospitales más famosos? Son el Loaiza y el 2 de Mayo. Son los que más pacientes tienen y son los que más también investigan. Probablemente podría ser un subregistro, ¿ya? Porque como les digo, la biopsia implica costos. Ellos tampoco tienen, no hacen electrónica. La única que hace electrónica es el niño. ¿Ya? Entonces no recibe a todos los pacientes, incluso cuando tú quieres que te los estudien, te dicen que no tienen cupo, ¿no? Que no tienen capacidad para hacer eso. Ya, ¿y qué cosa tienen? ¿Qué es lo más común? Proteína renal nefrótico, como verán. Ya mucho la membranosa y la membrana proliferativa, miren cuánto tienen, casi el 80%. Una escandalosa. Las presiones también van por ahí. O sea, si tienes más proteinuria, por todo lo que hemos dicho anteriormente, tienes más presión. ¿Qué pasa? La presión significa que tu agua está fuera, ¿no? Los pacientes que tienen más edema tienen mayor presión, controlan peor, porque su agua es intersticial. Entonces, para nosotros es bastante complicado. Ustedes han visto, ¿no es cierto? ¿Cuántas pastillas se metieron? Y al final, en muchos casos, acaban en nefrectomía. La única forma de controlar esa presión es haciendo nefrectomía. No hay otra forma. Claro, no son las más comunes, pero se puede llegar. Hipercolesterolemia, como ven, es más o menos estándar, ¿no? 40%. Lipoalbuminemia, dependiendo, obviamente, cuanto más pierdas, más alta va a ser tu lipoalbuminemia. Y las azoemias, azoemia no implica necesariamente que calcen diálisis. Azoemia es que tienes tu creatina alta, ¿ya? Entonces, en diferentes estadios. Por eso es que las glomerulopatías también son causas de falla renal crónica. Ya, no terminal, pero crónica. Entonces, pueden ser estadio 2, 3, 4 y 5. Entonces, la azoemia es eso. A veces confunden, piensan que azoemia necesariamente implica tener creatininas para diálisis. No, la azoemia es todo el espectro. Por eso es que sí, vamos a hacer un poco de RC, hemos hecho un poco de RC en las prácticas, ven que es la forma de estadificar. ¿No? Es decir, que la azoemia significa que tienes creatina fuera de los valores normales. Y no necesariamente acabaré en diálisis. La presión, como ven, es más o menos estándar en todas. Casi la cuarta parte de los, un poco más, casi el 40% de todos los pacientes hacen presión alta, en diferentes grados también.
que tienen diferentes respuestas al tratamiento. Algunos responden mejor, otros no. Hay pacientes que con una pastilla están bien, hay otros que toman 4 y no están bien. Entonces, es muy difícil controlarlo. A veces, en algunos sitios, por ejemplo, mandan al cardiólogo a que vea a nuestros pacientes. Nosotros lo hemos aprendido en el curso, cuando el cardiólogo lo llamamos, para que haga ecocardio y para que ponga marcapaso, nosotros. Porque a nosotros gente no nos cambia la opinión del cardiólogo. No es por desmerecer que el cardiólogo sepa menos que nosotros. Nuestros pacientes son diferentes, otras formas de comportamiento. No los mandamos para regular. Y a veces, ¿qué pasa? ¿No? En algunos sitios tienen presión alta y los mandan de frente al cardiólogo. ¿No? Pero sin saber por qué tienen presión alta. O sea, si es una necesidad primaria, sí es el cardiólogo, su campo. Y secundaria es de nosotros. Pasa también que los mandan, y bueno, hay algunos cardiólogos que si son conscientes de esto no es de nosotros y te mandan a tocar. Pero algunos, también por razones obviamente económicas, se quedan con los pacientes. Y nos mandan cuando ya están para ponerles catéter. Entonces, también esta mañana, así el día de los catéteres, hemos puesto 6 catéteres ahí. O sea, como nunca nos hemos rayado. Ahora el tratamiento, más o menos, es igual, ¿ya? No hay mucha diferencia, independientemente de la causa. Porque todo este tratamiento es soporte. Entonces, primero, obviamente, nosotros les hacemos restricción de sal, porque la sal viene con el agua. Ahora, el problema está en cuánto. Las guías dicen 2 gramos de sal, ¿ya? Pero si ustedes comieran con 2 gramos de sal, no combinar. Entonces, cuando bajas la sal también tienes que ser un poco más racional, tienes que verle al paciente, cuán severo está, cuánto, si responde al tratamiento, no responde, porque si no al final vas a pasar más problemas. Entonces, lo estándar te dice entre 2 y 4 gramos de sal, pero nosotros en promedio comemos 12 gramos de sal, más o menos todo. Bueno, el tabaco sí, ya saben, obvio. El fósforo se hace restricción de fósforo dependiendo. Por eso es que cuando tienes un paciente con nefrótico o un paciente con patología renal, se les dosa fósforo también, ¿ya? Y la restricción depende del valor. Si es muy alto, sí tiene que haber incluso quelantes de fósforo. Quelantes son los que queman, más restricción. Inmunosupresores, lo que les he dicho, depende de la etiología, por lo cual sí tienes que tener biopsia, ¿no? O sea, lo que sí o sí todos debemos hacer es biopsiar. Pero bueno, están las limitaciones que les he explicado. Las estatinas, ¿ya? Roxu, Simba, Ator, solo que esto ha cambiado un poco. Las estatinas puras, la estatina es atorvastatina pura, simvastatina pura, roxastatina pura, se han visto que no tienen un efecto adecuado. Y ahora se usa con cetinib, cualquiera combinada con cetinib. Y se ha visto que la respuesta es mucho mejor. Entonces, ahora dentro de los protocolos indican que es una estatina más un cetinib. Y la dosis también varía de acuerdo a los valores. Por ejemplo, hay Ator de 10, Ator de 20, Ator de 40. Entonces al inicio puedes usar Ator de 40 o Roxu de 20. Y vas escalando en función de la respuesta. Y ahora lo que les decía, ¿no? ARA se usan, YECA se usan SGLT2 a GLP1. Hasta hace 3 años, hace 3 años eran sugerencias, no eran una posibilidad. Ahora están incluidas dentro de las guías. El último que ha habido, el de diabetes que habían en Cusco este año, y es parte, o sea, ya es todas las guías que indican. Puedes usar varias y como les digo, ya se rompió el monopolio, para mala suerte de las de Behring, que eran los que tenían la patente. Entonces hay EMPAs de todos los precios. Desde la EMPA original que cuesta como 200 y tantos, hasta la chancho que cuesta creo 80 soles. Ahora, yo les digo, yo sigo, aunque digan lo contrario, sigo diciendo que las originales son mejores, ¿ya?
Entonces, este cuadrito de lado es lo que se usa en una cambios mínimos. Entonces, en general, por eso está con metro cuadrado de superficie por baño. ¿Ya? Entonces, las pastillas generalmente en los niños las das por metro cuadrado. En los adultos generalmente tienen que ver con peso. Claro que hay algunos inmunosupresores que los seguimos dando por metro cuadrado. Entonces, existen, como decía, los que responden, los que son, les quitas el corticoide y se vuelven a prender, y los que no responden. Entonces, siempre se catalogan en esos tres tipos, ¿no? El córtico resistente, el córtico sensible y el córtico dependiente. El córtico dependiente es aquel paciente que tú le bajas incluso la dosis y se vuelve a activar su enfermedad. ¿Ya? El sensible es el que responde. Y el resistente es en que le puedes dar toneladas de corticoide y no responde. Por eso es que las evaluaciones de estos pacientes no se hacen en mucho tiempo. Para algunos, dependiendo de la escuela, le dicen que si en un mes no mejora, es decir que el corticoide no le va a hacer nada. Algunos, pero las guías en general te hablan de 3 meses. Pues se supone que los 3 meses tú tienes que evaluar la respuesta. Ahora, como les digo, hay respuestas maravillosas y hay respuestas muy lentas. Eso depende de la patología. Y de la, incluso no solo de la patología. Porque puedes tener 3 pacientes con el mismo resultado anatomopatológico, pero respuestas diferentes. Eso depende del paciente, porque cada paciente es diferente. Las guías son estándar, ¿no? Pero lo que nosotros, ¿qué ves en las guías? Básicamente las dosis. Como les digo, las dosis a veces son fluctuantes, ¿no? Van variando. Entonces, bueno, por ejemplo, las recaídas frecuentes, cuánto 60, esto ya van a ser más que todo en NEF. Pero en líneas generales se considera que la dosis inocua es 5 miligramos. Si tú consideras una persona de 60 kilos, estás hablando de cuánto, de 0.1, 0.2. La idea es bajar, porque nosotros empezamos en 1 miligramo. Pues una persona de 60, recibe 60 miligramos, pero existe un máximo. Tú no puedes dar más de 80 miligramos de prednisona diaria, aunque peses 300 kilos. ¿Ya? Entonces la dosis es máximo 80, como tope. Entonces, como digo, existe un tapering, creo que no está el... a ver si les muestro, el tapering es la bajada, cómo vas a ir bajando. Entonces, como te digo, la bajada es al inicio, en las primeras semanas es casi del 50%. Después ya se va volviendo poco a poco menos grande la bajada. Y esa bajada en que está en función de la respuesta. Si responde, por ejemplo, empieza, por decirles, con una proteinuria de 7 gramos. Le das la primera dosis, el impulso y todo lo demás, y en 2 semanas ya tiene 3 gramos. ¿Qué quiere decir? Que esa respuesta es casi el 50%. Entonces puedes usar el tapering, bajarle al 50%. Entonces eso también, el tapering, antes lo hacíamos así como quien dice a ojo de buen tubero, ¿no? Pero ahora el tapering está escalado. Y el tapering se aplica a cualquier uso de corticoide en inmunosupresión. No es patología por patología. Es como un global. Mira, todos los que les metes corticoide, usas ese tapering y la respuesta es la misma. O sea, evalúas los mismos parámetros. Como les digo, los parámetros básicamente son proteinuria, función renal si la tiene normal o si la tiene alterada, y en algunos casos marcadores específicos. Digamos, en vasculitis, ANCAS, y en lupus, antidenea doble cadena. Entonces, hay algunas que son específicas, pero como más repito, el máximo evaluador es la proteinuria. Es incluso te habla de rebiopsia, te habla de reinicio de tratamiento, te habla de mantener terapia, ¿ya? Entonces, sí, la proteinuria es importante, por eso es que hay que saberla tomar. Y lamentablemente no depende pues de nosotros, ¿no? Depende de quienes procesan. Entonces también los laboratorios, cuando ustedes revisen proteinuria, tienen que ver que coincida. Ahora, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, hemos tenido un membranoso que tenía creo que 2 de proteinuria, pero estaba hecho un sapo. ¿Y qué significa? Que ese pobre hombre ha perdido todo lo que tenía, y lo poco que le queda te da 2 de valor, pero él estaba totalmente hinchado. Entonces, digamos, si endosabas
La albúmina creo que estaba en 1.2, cuando lo normal es 3.6. Entonces también tienen que hacer una correlación. Los exámenes de laboratorio sirven para correlacionar. Claro. En este caso, como digo, la razón era porque ya ha perdido todo y no tiene que perder. Entonces, en proteinuria no le puedes meter más proteína. Entonces, parte del tratamiento es restricción proteica. Medio absurdo, pero así es. Entonces, ¿qué les das? Bueno, el alcohol ya saben. Ahora, eso es las vitaminas. No se da a todo el mundo vitaminas, especialmente la C. ¿No es cierto? O sea, en época COVID apareció la onda de que te dan dosis altas de vitamina C, ¿no es cierto? Se le inyectaba. Pues la vitamina C o las vitaminas en general se usan siempre y cuando haya hipovitaminosis. Por eso es que nosotros usamos B12, usas fólico y si es que requiere, le darás. ¿Ya? Entonces, otra, las vitaminas B, ¿no? El complejo B. Que todo el mundo quiere tomar complejo B. Tampoco tiene una razón. O sea, lo que demuestra es hipovitaminosis. La vitamina C no se usa de rutina. La vitamina B tampoco. La E y la K tampoco. Porque básicamente con una dieta balanceada le estás dando K. Entonces no necesitas darle vitamina K, no necesitas darle nada de eso. La vitamina D, sí. ¿Por qué? Lo que hemos explicado, ¿cierto? ¿Qué produce la falla renal? Al final produce. Entonces, en este caso, la vitamina D sí está indicada, pero solo en proteinurias masivas. Es decir, por lo menos 3.5 mínimo. Y depende de la clínica. ¿No? O sea, no todos los nefróticos necesitan D, no. Algunos sí, otros no. Otra cosa, el magnesio, el zinc, no. El hierro. No se da hierro a todas las anemias. ¿No es cierto? Pues nosotros hacemos protocolo de hierro antes de darle hierro. Peor todavía en los nefróticos, ¿por qué? Porque los nefróticos pueden tener procesos infecciosos. Entonces, he dicho que el tener agua en tu barriga, el tener agua en tu pulmón, te puede producir un proceso infeccioso. Y si tú le das hierro, como le estuvieras echando gasolina a la fogata. Por eso es que se tiene que dosar y tenemos que estar seguros que no tengan procesos infecciosos asociados. El calcio da desde 1500 miligramos por día, pero eso implica dieta. O sea, no es que le vas a dar carbonato de calcio, ¿ya? Porque el carbonato de calcio tiene un problema de producir calcificaciones en los vasos. Y no es que el carbonato lo es tampoco así. En las mujeres se da carbonato siempre y cuando tengan menopausia demostrada. O sea, si no les hacen citometría, no les puedes dar calcio. No es que hay que darles calcio porque son mujeres menopáusicas. Ese era un concepto de hace muchos años. No se usa eso. Es igual que la aspirina. Una temporada te dan aspirina a todos los que tenían dolor de cabeza, hipertensión, habían tenido angina, entonces la aspirina no está indicada en todos los pacientes. Entonces, igual en este caso. Y el fósforo depende del valor. En la restricción de fósforo no es a rajatabla. En un paciente en diálisis, sí o sí tienes que restringir. En un paciente, dependiendo de su valor, podrías o no restringir. Por eso es que los nutricionistas tienen que hacer su evaluación. Entonces, ellos se calculan en los alimentos cuánto de calcio, cuánto de fósforo, etcétera, etcétera, para poder darte la comida que corresponde. Nosotros ponemos la restricción, la cantidad, y ellos tienen que ver cómo la hacen. Entonces, el edema, que es lo más común, lo más escandaloso, tiene dos hipótesis. Al final, realmente, se han peleado entre los dos cuál es la que produce, y al final es una mezcla de ambas. Más que cómo te produces, es cómo lo tratas, porque el tratamiento es estándar. Entonces, como decía, es igual que la causa, ¿no? Sea la que sea, usas estatinas, usas ANAS, usas SGLT2, usas restricción proteica, no vas a cambiar eso. Entonces, en Granderfield y en Underfield, los mecanismos son diferentes, pero el tratamiento sigue siendo igual. Entonces, esto es más que todo para conocimiento, ¿ya? Entonces, tenemos enfermedad renal,
te produce proteinuria, te baja la albúmina, te baja la presión, hay una alteración en el volumen intersticial y eso a su vez, ¿qué va a producir? Tu volumen plasmático va a bajar, ¿no es cierto? Mediante el volumen del plasma es el volumen circulante. Porque ese volumen circulante es la cantidad de sangre que va a llegar a tu riñón. Entonces, si tu riñón recibe menos sangre, se tiene que activar el mecanismo compensatorio. Para reponer, ¿qué cosa? La tasa y la filtración, ¿no es cierto? El objetivo es reponer el volumen, reponer la filtración. Entonces, ¿qué se activan al final? El péptido natriurético, baja el péptido natriurético, aumenta la norepinefrina, aumenta la renina, la aldosterona. ¿Por qué? Porque tienes que retener agua, ¿no es cierto? Para retener sodio y aumentar tu presión. ¿Ya? Entonces, se aumenta la reabsorción de sodio y la de agua. Al final, lo que tienes que producir es restauración del volumen plasmático. Ese es el mecanismo, ¿no es cierto? Para normalizar tu presión. Se supone que si normalizas tu presión, tu circulación, tu irrigación mejora. Entonces, en conclusión, ese es el Underfill. ¿Cuál es el tratamiento al final? Lo mismo, ¿no es cierto? Ahora sí, caso, o sea, no va a cambiar. Y el Overfill es más o menos lo mismo. ¿Qué tienes? Hay una resistencia al péptido natriurético articular que produce retención de sodio y agua, ¿no? Tienes que aumentar tu volumen, presión capilar. ¿Eso qué hace? Que se vaya tu agua intersticial, eso produce edema, y vas por el otro lado, la albuminuria, la hipovolemia, que también baja la oncótica, ¿no? Todo lo que tiene que ver con agua y sal es hidrostática, lo que tiene que ver con proteínas es oncótica. Igual como pasa tu oncótica, también tu agua se sale al intersticio. Al final, por este lado, por el otro lado, todo va a acabar en el intersticio, ¿no es cierto? Porque baja tu hidrostática y baja tu oncótica. ¿Qué va a producir eso? Hipovolemia. La hipovolemia, ¿qué va a producir? Activación de renina, angiotensina, aldosterona para retener agua, retener sal y aumentar tu presión. Entonces, si ves en los dos, al final el mecanismo, o sea, la consecuencia es la misma. Que el agua se sale de tu célula y se va al intersticio. Por eso es el idea. ¿Qué tienes que hacer? Restablecer tus proteínas y echarle furosemida para que salga el agua. Ahora, por ejemplo, la furosemida, digamos ahora, por ejemplo, que hemos estado en el de la UCI, ¿se acuerdan que como está en la mañana hemos calculado cuánto era su flujo? Porque hay pacientes que no responden a la furo. Entonces, antes de meterle bomba, de darle furo en altas dosis, tienes que ver si va a responder o no. Entonces, ¿cómo haces eso? Si es un paciente, en general son de UCI o emergencia, generalmente sondeado, ¿no? Están sondeados, tú agarras, les clampas su sonda, les das furosemida y esperas 2 horas. Si en 2 horas hay orina, quiere decir que ese paciente sí va a responder a la furosemida. Entonces, es racional usar la furosemida para eliminar agua. Pero si no responde y tú le metes una bomba, lo único que va a hacer, le vas a dañar más su riñón. Porque la furosemida es nefrotóxico. Igual que el enalapril y el captopril. Se usan, sí, pero si tienes una falla renal, no se usa. Entonces, al final, como digo, sea el under o el over, al final es lo mismo. Porque el tratamiento no cambia. Entonces, este es más que todo una discusión filosófica, ¿no sé cuál es? Pero al final, si vas a hacer un trabajo de investigación, probablemente sí te sirva saber si es under o over, ¿no es cierto? Pero para efectos de terapia no es diferente. Entonces, ¿con qué empiezas? Como les digo, con la restricción. Ahora, la restricción tiene que ver, tiene que considerar los parámetros, ¿no? Edad, respuesta. Porque mira, si un paciente, digamos, pierde, ¿no es cierto? Tiene un síndrome nefrótico donde pierde proteína. Eso va a hacer que tenga hipovolemia, eso va a hacer que se desnutre, eso va a aumentar el riesgo de coagulopatía y el riesgo de infección. Y si encima no va a comer nada, puede acrecentar eso. Entonces, a veces tienes que ver hasta qué punto la restringes la sangre, ¿no? Como digo, mucho depende de la edad, la condición. Entonces, me voy a decir que en los mayorcitos
hay que ser un poco más permisivo. Porque también tienes que considerar, o sea, no es que seamos malos, no es que tú consideres que quieres matar a tus pacientes, pero consideren que tienes un paciente, digamos, de 75 años. En promedio, ¿cuántos va a vivir, digamos, si no tuviera esa enfermedad? 10 años más, ¿no es cierto? En promedio todos vivimos 80, 87 años. 15, mejor ya, 90. Y quieres que viva 90 hasta su pecho, o que viva 5 bien vividos. Obviamente con las salvedades de, como les digo, no es que vas a comer pollo de brasa todos los días. Pero si un día quieres pollo de brasa, te va a matar el pollo de la brasa, te va a descompensar, te va a mandar tu colesterol de estratosfera. No, pero lo tienes en estratosfera. No te va a pasar nada. Entonces, por eso ustedes también tienen que aprender a hacer eso. Obvio, una cosa es que tenga 30 años, que tenga un futuro por delante, y que tenga hijos, ahí sí tendrás que hacer todo. Y tendrás que hacerle entender al paciente que lo que estás haciendo no es porque a ti te dé la gana. Pues, ¿por qué? Entonces, es lo que ustedes tienen que ir aprendiendo. Ya. Restricción, lo primero. Obviamente el paciente se evita que camine. Primero que ni va a poder caminar. Entonces, si está con 12 gramos de proteína, lo último que va a querer es caminar. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con esos pacientes? No puede caminar porque no puede caminar. Pero, al final, la cama es el asesino de los músculos. Entonces, si ese paciente no puede caminar por el simplemente sistema neumatoso, lo ideal es que haga fisioterapia. Entonces, a esos pacientes se les tiene que poner dentro de todas tus actividades interconsulta con medicina física para que le programe. Y que son básicamente ejercicios pues pasivos, ¿no? Levanta la pierna, dobla la pierna, estira, porque tienen que tratar de recuperar su masa muscular. Mientras pueda caminar, a lo que decimos, ¿no? Apenas puedes caminar, tienes que caminar. Pero mientras no pueda, lo mínimo es hacer ejercicio. Entonces yo siempre les digo, por ejemplo, cuando ven el fisioterapeuta, ustedes tienen que ver qué hace y hacerlo más seguido. Porque el fisioterapeuta va a venir 15 minutos, 20 minutos, va a ser y dirigir por un montón de pacientes. Pues se supone que el apoyo de los familiares es para eso. Vean lo que hacen para que ustedes puedan hacerlo con la mayor frecuencia posible. Porque tampoco la fisio no son pues 2 horas de ejercicio seguido, ¿no es cierto? Son 10 minutos. Diuréticos de entradita. Siempre se usan diuréticos. ¿Por qué? ¿Dónde actúan? En el asa. ¿Qué tenemos que hacer? Que pierdan sodio, que pierdan agua. Entonces, normalmente la primera opción es furo. ¿Cuánto de furo puedes usar? Hasta 340 miligramos. O sea, en otras palabras, le puedes meter hasta 12 ampollas o casi 10 pastillas. ¿Ya? Eso depende de la respuesta. De hecho, lo ideal es que tú manejes en este caso, si tienen agua, tienes que hacer un balance hídrico negativo. ¿Qué significa negativo? Que si en el balance le has metido 1500 de líquidos en general, tiene que perder 1500 más agua. ¿Ya? Entonces, estos pacientes, al inicio, el objetivo es tener balance hídrico negativo. Hasta que fundan edemas y después te pasas a balance hídrico neutro. Lo que pierdes es igual a lo que sube. Pero al inicio es balance hídrico negativo. ¿Puedes usar tiacidas? Sí, pero no son tampoco la primera opción. Las mezclas. Y esto, la albúmina, ustedes se van a enfrentar con pacientes, no con pacientes, ni siquiera con familiares. Que como el internet ahora es libre, yo les he dicho, el internet es como en la época del terrorismo, ¿no? Es como darle anfo al terrorista. Ya más o menos es lo mismo. Ustedes no han vivido. Pero en nuestra época, cuando yo tenía la edad de ustedes, era la época del terrorismo. Entonces, ¿qué hacían los terroristas? No se robaban dinamita, porque era más tranca robársela. Asaltaban Cachimayo, una empresa que produce Cachimayo, fertilizantes. Y eso servían para hacer bombas. Entonces, el ANFO era eso. Entonces, por eso es que se les dice que es como darle ANFO a un terrorista. ¿Ya? O como dicen, metralleta al mono, ¿no? Ya es lo mismo. Entonces, lamentablemente, la gente, entre comillas, estudia sus patologías y hace lo que le da la gana. Entonces, la furosemida tiene una razón. La albúmina se usa bajo ciertos criterios. Porque la albúmina no se usa con fines nutricionales.
O sea, los pacientes piensan, ¿no? Leen y dicen, ah, bueno, si tiene hipoalbuminemia, que sí que pierde. Y si pierde, tengo que darle. Como no le puedo dar comida porque te dice el médico que no le des, ¿qué le voy a dar fuera? Le voy a dar albúmina. Y te dicen, si dicen, ¿sabe qué, señor? La albúmina es restringida por esto. O sea, no es que la restringamos porque se nos ocurra. No puedo usar albúmina indefinidamente. El tope es, de acuerdo a la USNA, que es la que maneja eso, son máximo 5 días de albúmina. Es lo máximo que te da. No te da más. Porque ya se ha visto que más de 5 no tienes efecto terapéutico. Ahora, no es que le des, no va a servir. Entonces, generalmente se usa una ampolla después de la furosemida. Le ponen la albúmina, después le ponen la furosemida. ¿Por qué? Porque la furosemida necesita la albúmina como transportador. Si no hay albúmina, la furosemida no sirve. Entonces, tiene que haber un nivel adecuado. ¿Y cuándo es? Menos de 2 gramos por decilitro. Entonces, el corte para nosotros, para darle albúmina endovenosa, es 2 gramos. El corte para anticoagularlo es 2 gramos. Si tiene 2.2, 2.3, ¿tiene sentido anticoagularlo? No, porque aumentas el riesgo de sangrado. Menos de 2, sí, porque puede tener trombosis. Entonces hay ciertos valores que son constantes. De eso que tienen que acordar. Proteinuria más de 3.5. Albúmina menos de 2. Para dar o anticoagulación o albúmina. ¿Ya? Y bueno, lo que se dice el IECA lo hará así. O sea, eso no es discutible. Ahora, si tú tienes un paciente con falla renal, ¿no? Que esté en un estadio 3, le quitas el enala y le das los sartán, valsartán, temisartán, cualquier losartán, porque eso sí no produce daño renal. Y la ultrafiltración se refiere a diálisis. Ahora, ¿todo paciente con edema se dializa? No. Se dializa siempre y cuando no responda a los diuréticos y tenga, por ejemplo, pericarditis. Si tiene una pericarditis que no responde a medicación, el paciente se va a morir por la pericarditis, ¿no es cierto? Porque su pobre corazón no va a funcionar, va a un paro. Entonces, si le puedes, lo ufas. ¿Cuándo lo ufas? Cuando el paciente tiene un derrame pleural masivo que no responde al drenaje. ¿Ya? O sea, antes de dializarlo, lo punzas y le sacas el agua. Pero si no responde así, y tienes esa respiratoria, tiene un edema pulmonar, porque una cosa es el derrame y otra cosa es el edema. El edema es agua, ¿dónde? En el intersticio. Y si la furosemida no lo saca, la única forma de sacarlo va a ser con diálisis. Entonces la ultrafiltración se refiere a la diálisis. No es la medida más común, pero se llega en algunos casos. ¿No? Pero tienes que agotar primero la restricción, los diuréticos, etcétera, etcétera. Y al final, si no responde nada, ya. Es lo último. Porque ustedes saben que también la diálisis tiene sus complicaciones, ¿cierto? Desde la más común, que es el hemo o el neumo, por la colocación. Entonces, como les decía, esto, la intensidad tiene que ver con el valor. Si yo tengo, por ejemplo, mi LDL en 300, quiere decir que debe ser súper agresivo, porque esos 300 lo van a matar. Pero si tengo una de 120, puedo ser menos agresivo. Sí, tengo que bajársela, pero no a la velocidad. Entonces, entre 40 y 80 acá, como digo, acá falta más ezetimibe, siempre. Entonces, por ejemplo, la dato de 40 a 80. En la que es moderada, de 10 a 30. Y en la que es leve, de... ¿Dónde está? Ahí en la izquierda. La Pravas, las Simbas, las Fluvas, no la tenemos a libre disposición. Existe, sí existe, pero es privado. O sea, tú tienes que comprar, el paciente tiene que comprar. Lo que nosotros tenemos solo es Ator. Entonces, la Ator ya está demostrada que no tiene tan buen efecto. ¿Ya? O sea, se usa así porque ya pues no tenemos de otro, pero no tiene buen efecto. Entonces, yo siempre digo a mis pacientes, si pueden, ¿verdad? No es, hay una discusión, ¿no? Es ético que tú digas que compren otro, siempre y cuando tú no estés, bueno, no lo vendas tú, ¿no? Tú no eres farmacéutico, no sería ético que tú vendas tus pastillas, ¿ya? Tengas o no tengas farmacia, eso sí no es ético, pero tú tienes que tratar de darle lo mejor.
O sea, tiene que ser bajo fundamento, ¿no es cierto? No es como antes sucedía, por ejemplo, que venían los propagandistas, te decían, pues, receta tal cosa y te mandaban de viaje, ¿no? Ahora, por ejemplo, eso también está prohibido. O sea, los laboratorios no te pueden auspiciar así tan libremente. Antes era así. Y también, pues, se llevaban muchas malas cosas, ¿no? A usar medicamentos indiscriminadamente. Entonces, las dosis varían, ¿no? La Roxu, que es algo que más o menos es común, como es de 20 a 40, de 5 a 10 y de 10 incluso. Entonces, eso depende de lo que quieras obtener del colesterol. ¿Cuánto tienes que bajarle? Si el valor máximo permitido es 70, dependiendo del riesgo, hasta 100 puedes considerar como un valor. Si tiene el doble, ¿cuánto es lo que tienes que bajar? 50%. No sé, tengo 200 LDL, si entre comillas lo permitido es 100, ¿cuánto tendría que bajarle? El 50%. Entonces tendría que ser de alta intensidad. Entonces, eso de la alta, baja, media, lo haces en función del valor. Si tu objetivo es 70, entonces si tienes 140 es el 50%. Y así sucesivamente. Pero si tienes 100 es 30%. Entonces podrías usar baja intensidad. ¿Bien? Y esto de la alta o la baja, ¿es estándar, plano siempre? No. Depende de la respuesta. Entonces, si yo le he bajado el 50 en un mes, podría descenderle y darle menos estatina, menos 12. Pero depende. ¿Puedo volver a subir? Sí, puedo volver a subir. Entonces, esto de la terapia, lo digo, 50% de 30 a 50, menos de 30. Depende del valor. Sobre un valor base. Cuando tiene factores de riesgo, el valor ideal es 70. Cuando no tiene factores de riesgo, puedes ir sobre 100. O sea, digamos, si no es diabético, no es hipertenso, podrías usar, que no tiene riesgo, podrías usar de 100. Pero las guías, las últimas, te recomiendan 70. Entonces, todo tiene que ver con los factores de riesgo. Como verán, hay un montón de sartanes. Tenemos nosotros el valsartán, losartán, valsartán. Telmi o Olmi, carbesartán son para comprar. ¿Cuál es la ventaja, por ejemplo, del Telmi? Que solo se toma una. En cambio, el losartán necesitas dos, el valsartán dos, o sea, dos tomas. Incluso el valsartán necesitas dos tomas. ¿Es mejor que el Balsar y el Losa? Sí, necesitas dos tomas. Entonces, si tú quieres, digamos, reducir la frecuencia y la cantidad de pastillas, el Telmisartán es una buena opción. Pues en el April lo más común, Lisinopril sí existe, también es una monodosis, pero también cuesta caro. Y lo que les decía, ¿no? Los LSG. DAPA, EMPA, CANA, ERTU es nuevo, no la tenemos acá. DAPA sí, EMPA sí, CANA está apareciendo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Como ustedes ven, tiene que ver con la tasa. ¿Ya? Entonces, hasta 30. O sea, menos de 30 no puede usar DAPA, salvo que el paciente ya haya tomado DAPA antes. O sea, por decirle, el paciente ha empezado con, digamos, 50 de tasa. ¿No es cierto? Le da su DAPA, 50 miligramos. Su enfermedad ha empeorado y ha ido bajando. ¿Tendría sentido mantenerle si tiene 25 de tasa? Sí. Pero si un paciente nunca ha usado DAPA de 12 y tiene 25 de tasa, no es recomendable usar ni DAPA ni EMPA. ¿Ya? O sea, menos de 20, no. Si es la primera vez. Si es que ya usó, teniendo una tasa más alta, y tenía 40 y ha ido deteriorándose y ahora tiene 18, sí le puedes mantener esa dosis. Pero si le vas a empezar ese rato, no tiene sentido. Eso me pasó con una paciente que era mi tía todavía, que vive en Lima, es falla renal crónica, y fue donde el cardiólogo y le dijo, use señora DAPA, la pobre se va al otro lado, porque su tasa era de 10, estaba en falla renal, se deslizaba. Entonces, lo que ya se ha visto es que la EMPA, la DAPA, si es que es menor de 20, no puedes iniciar. Si ya tomó, sí le puedes dar. ¿Por qué? Porque le vas a reducir solamente el riesgo cardiovascular. No le vas a alterar la proteína porque ya, pues, ya no es el mismo tipo de cosas, se usa por las otras complicaciones. Entonces, si le das en esa tasa, pues mandar al otro. ¿Ya? Entonces sí es importante la tasa. Voy a comer acá.
no iniciar incluso, acá están en 30, no iniciar, pero como se puede mantener hasta día de trasplante, puedes mantener, siempre y cuando hayas empezado antes, ¿ya? Si no has empezado antes, no tiene sentido. Ya, ¿quieres, chicos? ¿Saben? 7, ¿ya? ¿Cuánto nos falta? La membranosa, como les dije, más o menos común. Lo mismo puede ser primaria y secundaria, no hay mucha diferencia. Ahora, la membranosa tiene fase, ¿no? Y obviamente, dependiendo de la fase, el tratamiento es más o menos agresivo, ¿no? Entonces, eso ya ustedes lo van a hacer bien en nefroclínica. La focal segmentaria, ya que es la otra común, que te da, como es más frecuente en un adulto joven. Como es nefrítico o nefrótico, te da hipertensión, ¿no es cierto? Entonces la focal segmentaria es la única mixta, nefrítico y nefrótico. Entonces tienes proteinuria, tienes hematuria, tienes hipertensión, tienes igual lipiduria, pero tienes deterioro y hematuria son de nefrítico, ¿ya? Proteinuria de edema, lipiduria son de nefrótico. El nefrítico ya hemos dicho que da, primero que te da una declinación rápida de la función renal, ¿ya? Si tienes hoy día 1 de creatinina y en 2 semanas tienes 3 y tienes hematuria, lo más probable es que sea un nefrítico. Entonces da hematuria macroscópica, proteinuria, no les da no en el valor de 3.5, ¿ya? Por un proceso inflamatorio. Entonces, los nefríticos son inflamatorios, por eso es que su deterioro es más rápido y también su respuesta es más rápida al tratamiento. Causas más comunes, ya lupus, han visto lo mismo. Lupus, neuropatías, vasculitis, IgA. Lo único que le aumentan es endocarditis. La endocarditis da nefrítico, ¿ya? Entonces, si tienes un paciente con endocarditis y empieza a hacer hematuria, ya es un nefrítico. O sea, lupus, las vasculitis, que son vasos grandes, pequeños, que tienen que ver con problemas inmunológicos, procesos de inmunosupresión. Las vasculitis te dan fiebre, cansancio, artritis, te dan alteraciones renales, ¿no? O sea, las vasculitis son enfermedades sistémicas, ¿no? Por eso es que se dice que tienes que saber si es sistémica o no. Si es sistémica, tienes que tratar la parte sistémica. Entonces, la vasculitis tiene tratamiento para la enfermedad, no necesariamente para salvar el riñón. Muchas veces sí, muchas veces no. Como ven, tienes todas las variaciones, ¿no? Lo que nosotros vemos es la polangitis, la granulosis con polangitis y la granulosis eosinofílica con polangitis. Son las que nosotros vemos, las más comunes, las que dan en el libro. Ya. La IgA también te da, bueno, eso ya es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Ya todo lo que te da, ya hemos visto todo esto. ¿Qué bacterias te dan? Como es lo común, es las lesiones mucosas, o sea, la garganta y la piel, es lo más común. En la selva se ve salmonela, nosotros no mucho. Es lo que les decía, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo, ¿cuáles son los marcadores que tenemos? C3, que es complemento, ANA, ANCA, IgA, antígeno de superficie. Entonces, como ven, algunas son comunes, otras no. Entonces, solamente por eso, más o menos, podemos ver, ¿no? Tienes que juntarle edad. Entonces, cuando hagan nefro, van a ver las neuropatías que mezclas edad y mezclas ciertos marcadores. Como les digo, al final la biopsia es lo que te va a determinar, pero por lo menos puedes mezclar. Ya, voy a repasarlo todo para explicarles todo completo. Ya, entonces, el síndrome nefrítico es una inflamación aguda. El nefrótico es un proceso crónico. Entonces, como es aguda,
Primero, produce daño a nivel de los capilares, se pierde la carga aniónica, se aumenta el tamaño de los poros, igual afecta a la membrana. Hay hipercelularidad, en este caso es más común la hipercelularidad, y hay contracción del mesangio. Al final, el daño capilar te produce hematuria, la pérdida de la carga aniónica y el aumento de los diámetros de los poros te produce proteinuria, como digo, no en el nivel del nefrótico. La hipercelularidad, la contracción te produce oliguria y sueño. Los pacientes hacen falla renal aguda y también responden rápido al tratamiento. Los alimentos corticoides revierten rápidamente su falla renal. Que producen hipertensión y además por lo mismo. O sea, al final el nefrítico y nefrótico te producen retención de sodio y agua. O sea, como os digo, la fisiopatología al final te da lo mismo, porque el tratamiento es igual. No vas a cambiar tu tratamiento, ¿no es cierto? Si es el under, igual, si es nefrítico o nefrótico, al final tienes que hacer que bote agua. Esto es de la postestreptocócica infecciosa. Al final hay una reacción antígeno-anticuerpo. Los inmunocomplejos son los que producen el daño a nivel de los capilares, se produce activación del complemento. Activación significa consumo, por eso que los pacientes hacen hipocomplementemia. Entonces, si tienes hipocomplementemia, si tienes hipertensión, si tienes falla renal, tienes hematuria, lo más probable es que sea un nefrítico. Ahora, como digo, han visto todo lo que puede hacer. Entonces, tienes que descartar todo. Y hay los mixtos, ¿no? Nefrítico y nefrótico. Al final, igual, ¿no? ¿Qué pasa? Aumenta tu urea, tu creatinina. O sea, todos los mecanismos fisiopatológicos llevan a lo mismo. ¿No? Que es daño. En este caso, el nefrótico no te daba, ¿no es cierto? Esto. Porque no te da el nefrítico, sí, porque baja tu tasa, porque hay depósitos en los capilares, altera la morfología, baja la filtración, baja el sodio y aumenta el espacio extracelular. Entonces el nefrítico tiene un poco diferente su patología. El nefrótico no te consume complementos, salvo que sea un lupus, y el lupus te consume por la enfermedad. Y hay una mejor acá, es como lo mismo. ¿Y qué cosa pides? Lo hemos visto: orina, proteinuria, función renal, proteínas totales hidrogenarias, porque ellos van a tener más globulinas, pierden más globulinas que albúmina, por eso es selectiva y no selectiva. Obviamente, si estás pensando respiratorio Gram, igual tienes que barrer ANCA antes, lo mismo, serología lo mismo, tórax tienes que buscar derrames, etcétera, etcétera. Entonces, al final, ven que los exámenes, tanto en nefríticos como en nefróticos, son básicamente los mismos, con las salvedades que estés buscando algo específico. Pero todo es lo mismo, igual barrer. Acá falta, como digo, barrer oncológico, dependiendo. El mieloma múltiple es más común, produce también alteración. Y ahora, eso sí que es la anemia, bueno, pues el SHUM, que es la POS, la linfopenia, que es el lupus, es un criterio diagnóstico, las vasculitis, todo tiene una razón de ser. Pero con que pidan y observan que hay linfopenia, pues decir, por lupus, por linfopenia no vas a pensar en lupus, ¿no es cierto? Salvo que tenga toda la clínica de lupus. Es lo último que pensaría, ¿no? Si se le cae el cabello, tiene sus úteros, pues ya. Ya, y lo que sí nos interesa son estos. Cuando ustedes tienen hematuria, o sea, nefrítico, te interesa la dismorfía de los glóbulos rojos. Entonces, cuando nos mandan a los pacientes con hematuria, ya les hemos dicho que tienen que mandarnos hematuria con esto, con morfología de glóbulos rojos. Si la morfología corresponde a nosotros, es de nosotros. Si la morfología no corresponde a nosotros, es de los urólogos. Entonces, ¿qué se pide? Dismórficos, el 80% de tus hematías, si son dismórficos, son de nosotros. Ahora, de esos, el 5% tienen que ser acantocitos. Si es menos de eso, no nos sirve. A veces solo nos dicen, crenocitos es eso, dismórfico, pero no nos dan los acantocitos. Necesitamos crenocitos y acantocitos.
Renocitos 80, acantocitos 5. Esa es la relación. Ya, entonces eso, obviamente nosotros ya no vamos a ver esto, o sea, nos van a decir, por eso es que es importante que nos digan cómo. Y la hematuria es la famosa Coca-Cola. Dice macroscopía más de un 70, orina como té cargado y sin coágulos. Si un paciente tiene coágulos, cuando ustedes sean internos, y el paciente hematúrico tiene coágulos y piden al nefrólogo y están en el hospital, los va a patear. Porque les he dicho que los coágulos son de los urólogos. Si tiene coágulos, no es de nosotros. ¿Ya? A veces con hematuria con coágulos da ganas de meterlos, porque no es de nosotros. Los coágulos son de los urólogos. Casi siempre el proceso, por norma. Entonces, la hematuria tienen que pedir porcentaje y tienen que ver si tienen coágulos o no tienen coágulos. Y tienen que ver cómo es el color. Nosotros es el té cargado. Porque nosotros, la morfología, bueno, es lo que hemos visto. No, lo que necesitan son los acantocitos, básicamente porque los esquizocitos no son de nosotros. O sea, no es lo que nosotros vemos. Como ustedes ven, ¿no? Mieloptisis, mielofibrosis, talasemia, leucemia. Lo único que de nosotros es los acantocitos. Porque en todo lo demás tienen de todo, ¿no? Hepatopatía, problemas sanguíneos. Pero el único que es con nosotros es el acantocito. Por eso es que nosotros pedimos, porque es casi específico de lesión renal. Todos los demás, como ustedes ven, hepatopatías, problemas de otro tipo, mielomas, déficits, etcétera, etcétera. Entonces, los acantocitos son los únicos que nos interesan. Son quienes están, dependiendo de lo que encuentres, ¿no? Los que vas a encontrar. Tratamiento. Igual, ¿no? Medidas generales, restricción, dieta. En la parte nefrótica me olvidé decirles que el control del peso diario sí es importante. Ya, como dicen, pero doctor, si me dice que el paciente está echado en la cama y no se puede parar, ¿qué es lo que voy a usar para medir? Se mide perímetro abdominal o perímetro del músculo. Entonces, si el paciente no se puede parar, en un nefrótico, ¿cómo voy a saber el peso? Hacia ojo de buen cubero, bueno, puedes decir, ¿no? Pero la única forma más o menos exacta es con perímetro. Si lo puedes pensar, ideal. Si no, perímetro. Porque en el nefrítico, pues saben que no es tan importante. Hacen proteinuria, sí, hacen edema, sí, pero como su proteinuria no está marcada, no es necesario ser tan estrictos. Igual, diuréticos, eso de infusión o bolo. Es igual, infusión o bolo, depende de qué. Cuando un paciente, lo que les he dicho, ¿no? Le clampas la sonda, le das furosemida y responde, chévere. El bolo tiene que estar justificado por el estado nutricional. Si está caquético, el bolo no, la infusión no te va a responder. Porque no tienes cuerpo. Entonces, tiene que ver con el estado nutricional. Por eso los primeros, si su alumno está normal, va a responder. Si responde antes de furosemida, va a responder. Y si no, no. Entonces, entre bolos de infusión, realmente no he encontrado una diferencia de resultado. ¿Ya? Hay algunos pacientes que con bolos están perfectos, no pasa nada. Y otros que sí necesitan la bomba y pasa un tiempo, 6 horas, responden y les pasa a bolos y no pasa nada. Entonces, la forma depende de la respuesta del paciente. Siempre se empieza con bolo. No se empieza con bolo, o sea, no se empieza con infusión. ¿Ya? Siempre se empieza con bolo. Bueno, manejo en UCI, obviamente, si está complicado tiene que ir a UCI. Y el nefrítico y el nefrótico. Si ustedes se aprenden esto, me doy por bien servido. Edema, hipolipidemia, proteinuria y hiperlipidemia. Hipertensión, azoemia, oliguria, hematuria, proteinuria variable. Con eso, patologías, como ven, más o menos las mismas. Más en el nefrótico tiene que ver con mínimos, dependiendo de la edad. Membranosa, los adultos, vasculitis y lupus, mujeres, amiloidosis, antes de diabetes.
Y en estos es básicamente la postestreptocócica y la rápidamente progresiva. El nefrítico es la progresiva, por eso es que digo que es un proceso inflamatorio que se lleva al riñón rapidito. ¿Ya? Listo chicos, eso es todo. Entonces, nos vemos.